Durante este taller he aprendido que un arquetipo es algo que me permite sintetizar la esencia de muchas cosas distintas bajo una sola misma idea. Que existen arquetipos que con una misma imagen pueden representar muchas cosas y procesos diferentes. Que con un mismo arquetipo geométrico se pueden entender características tanto de cosas inanimadas como de cosas con vida, independientemente de su tamaño. Que Pitágoras y su grupo sistematizaron el estudio de esa geometría arquetípica. Que ellos concluyeron que todo esto es de origen divino. Sabemos que existen leyes generales, físicas, químicas, termodinámicas, electromagnéticas y otras, que la ciencia ha ido descubriendo que permiten comprender mejor algunas de estas similitudes. Pero estoy seguro que si Pitágoras hubiera conocido esas leyes, hubiera llegado a la conclusión de que esas leyes también son de origen divino. La eficiencia es el motor principal que impulsa los cambios en el universo. Eficiencia significa utilizar de la mejor manera todos los recursos disponibles, solucionando simultáneamente varias cosas. Se hace basándose en las leyes generales que ya mencioné y probablemente otras que no conocemos. Las abejas son un magnífico ejemplo de eficiencia. 140 millones de años de evolución les permitieron llegar a una solución súper eficiente. El panal de abejas es una obra de arte de eficiencia. El diseño hexagonal de las celdas tiene grandes ventajas, como veremos, pero también a distintos niveles, la forma en que se ubica, lo ven ahí que están círculos concéntricos, tiene otro montón de ventajas. Y lo que cubre el panal por fuera tiene otras propiedades, impermeabilidad, térmicas, etcétera, etcétera. El diseño hexagonal minimiza el uso de material a través del teselado, se maximiza el uso del espacio. Esta forma de acomodarse no deja ni un milímetro de espacio entre un hexágono y el siguiente. Además, esa forma hexagonal elimina esquinas a 90 grados con todos sus inconvenientes. Brinda la forma en que está formado el panal aislamiento térmico. Las paredes del hexágono son compartidas por varias celdas, con el consiguiente economía de material, pero además esa estructura compartida permite hacer paredes delgadas. Estas celdas son de muchos usos, sirven para almacenar miel, polen, agua, crianza de abejas, etc. También hay un diseño de eficiencia en lo que yo llamo paquetes de instrucciones. Los fractales son un bello ejemplo de esto. Mediante el uso eficiente en la forma de transmitir información. Con una sola instrucción, por ejemplo, le permite a un árbol decidir la forma en que crecerán todas las ramas. El árbol, el tronco va creciendo y llega un momento donde le dice, dividas en dos con este ángulo entre sus dos ramas. El árbol continúa creciendo por cada una de esas ramas hasta llegar a un lugar donde le dice otra vez, dividas en dos con el mismo ángulo. Otra vez seguimos por una rama y vemos que la instrucción se repite y lo hace cada vez que va creciendo. Todo el árbol entonces está formado con una instrucción, todo ese entramado y esa estructura de ramas. Imagínese lo que sería tener instrucciones para cada rama distintas. Por supuesto que mi curiosidad quiere entender la nueva visión que el taller me está revelando.
¿Qué es lo que hace posible que cosas muy disímiles tengan un mismo arquetipo? Después de darle muchas vueltas al asunto, llegué a la conclusión de que ello se debe a que todo lo que existe está hecho con la misma materia prima. Todo está hecho de átomos. Pero resulta que un átomo es 99.99% vacío. En realidad, más que materia, un átomo es energía. Einstein nos enseñó que la materia y la energía en realidad son la misma cosa que se transforman una en la otra. Entonces, nosotros somos energía organizada de cierta manera. Es increíble, pero estamos hechos de un material inmortal. Los átomos son indestructibles, aunque pueden cambiar la forma en que se organizan. Desde el Big Bang, todo es la misma cantidad de materia y energía. Estamos construidos entonces de material eterno. Somos energía y la energía está siempre vibrando. No hay energía congelada. En un hielo los átomos vibran también. Y otra cosa interesante, que todo lo que vibra produce sonido. Es interesante cómo las culturas antiguas llegaron a una conclusión tan similar. El judaísmo nos dice que al principio fue la palabra, que yo interpreto como el sonido o la vibración, porque palabras de qué si no había palabras. El hinduismo o el budismo, el jainismo nos hablan de que la vibración le dio origen a todo lo existente. La divinidad egipcia Ra creó el mundo a través de su palabra. En la cosmología Hopi, el creador Taiowa utilizó su voz para dar vida al mundo. Entonces, somos vibración y vibración que suena. Toda vibración emite un sonido, a pesar de que nosotros solo oímos un rango pequeñísimo de lo que suena, pero tenemos nuestro propio sonido. Sin embargo, es posible modificar la vibración de cualquier sonido hasta que éste se vuelva audible para nosotros. Pitágoras nos enseñó que es cuestión de encontrar la octava adecuada. La vibración son muchas cosas. Un corazón pulsando, se dice que vibra. La niña saltando, vibra. El péndulo que se mueve, vibra. Una vibración es un evento que se repite. Cada vez que ella brinca, es un ciclo, es un evento completo, que lo repite varias veces. Entonces, un ciclo es un evento completo. Si ella brinca, cada vez que brinca, y un segundo antes de que brinque otra vez, se completa otro ciclo. La frecuencia son las veces que un ciclo se repite durante cierto tiempo. Por ejemplo, si ella brincó 8 veces en un minuto, diríamos que ella brincó con una frecuencia de 8 saltos por minuto. La amplitud es el tamaño de la vibración. El péndulo vibra y aquí el péndulo, diríamos, su amplitud la podríamos medir con este ángulo. La niña, si cambiamos la cuerda, habría una amplitud más grande en esa vibración y todo lo podemos medir de alguna manera. Por su naturaleza energética, todas las cosas vibran. Al golpear esa copa, emitió un sonido, pero si la vuelvo a golpear, emite exactamente el mismo sonido. El cristal de la copa vibra más fuerte y por eso suena. Toda la copa está hecha de átomos que están vibrando, pero no oímos nada. Cuando la golpeo, esos átomos de repente se recuerdan que tienen un sonido especial y vibran de esa manera. A esa frecuencia le llamamos la frecuencia natural. La vibración, entonces, se puede manifestar como un sonido.
Y esa vibración se mide con una unidad que se llama hertz. Un hertz es el número de vibraciones que suceden en un segundo. El ser humano puede escuchar entre 20 hertz y 20.000 hertz. Un delfín de 20 hertz, de 20.000 hertz hasta 150.000 hertz. O sea, cuando se están hablando en ese rango no podemos escucharlos. Pero como les dije, hay técnicas para poder escuchar los sonidos que normalmente no escuchamos. Aún la luz se puede manifestar como un sonido. Todo esto lo veremos luego. Hay un efecto muy importante con las vibraciones. Recuerde que somos vibración y entonces todos esos efectos son importantísimos para entender qué es el universo que somos nosotros. Cuando un objeto es forzado a vibrar a su frecuencia natural, o sea, esa copa la forcé a vibrar en su frecuencia natural dándole un golpe, pero yo puedo usar un aparato electrónico que emita esa frecuencia enfrente de la copa y así lo obligo a vibrar en su frecuencia natural. Pero si sigo exponiéndolo a esa frecuencia que emite este emisor electrónico, la copa cada vez va a sonar más fuerte, aunque la frecuencia del emisor no se amplíe, nada más se mantiene la misma. El volumen es igual, pero la copa comienza de repente a juntar, comienza a sumarse la frecuencia del emisor, de las que está emitiendo el emisor con el de la copa, y la copa cada vez va a sonar más fuerte y puede llegar a quebrarse. Este fenómeno se llama resonancia natural. Resonar es cuando dos o más objetos suman sus frecuencias. Este efecto se está utilizando para muchas cosas, entre ellas para destruir bacterias o incluso células cancerígenas. Con las bacterias hacen cultivos de bacterias y un emisor de frecuencia comienza a revisar, variando la frecuencia hasta encontrar la frecuencia natural de vibración de esa bacteria y se mantiene ahí enfocado, enviando sus ondas hacia ellas. Como entran en resonancia, las bacterias van reventándose. Inclusive eso lo están utilizando para hacer tratamientos de cáncer que no duelen, no se sienten, no hay efectos secundarios. He oído que un buen abrazo de 18 segundos puede poner en resonancia dos corazones. Otro efecto interesantísimo. Cada vez que emitimos un sonido automáticamente y sin que podamos evitarlo, se activan también otros sonidos que suenan junto con el sonido inicial, pero con menos volumen. Cuando nos vamos a revisar esos sonidos, vemos que son sonidos que tienen frecuencias que son múltiplos enteros de la frecuencia del sonido base. El sonido base tiene una frecuencia y el segundo armónico tendría el doble de frecuencia que el primero, el triple, etc. El sonido que se escucha más fuerte y que es el que creemos que es el único que hay ahí, tiene la frecuencia más baja y su tono es el más grave. Pensemos en el batir de alas de un águila y el de un colibrí. La frecuencia de las alas del águila es más baja y su tono, si llegamos a oírlo, es más grave. Un colibrí tiene una frecuencia mucho más alta y el sonido que producen es mucho más agudo. Ya les dije que todo lo podemos oír con instrumentos adecuados. A este sonido base se le llama frecuencia fundamental y los otros sonidos que lo acompañan se llaman armónicos. Ellos forman en realidad parte de ese sonido. Es muy difícil emitir un sonido puro, solo con aparatos electrónicos con filtros adecuados se puede.
Hay un aparato que se usa para afinar que se llama diapasón, que es como un tenedor que está hecho de una forma especial para que los armónicos que producen no se oigan tan fuertes, pero hay armónicos que se producen al tocar ese instrumento. Veamos un ejemplo. Si la nota base es do, por ejemplo, la frecuencia del segundo armónico sería una frecuencia el doble de alta que esa nota base. Por cierto que sonaría otro do, pero una octava más agudo. Recordemos que Pitágoras no habló de frecuencias, él trabajó con longitudes. A partir de una cuerda, si la partíamos a la mitad, esa mitad sonaba una octava más alta. Entonces, hay una relación aquí entre las frecuencias y las longitudes de cuerda. La frecuencia del tercer armónico sería el triple de la nota básica. ¿Ya? La frecuencia de do es una, si es 100, la frecuencia la multiplico por 3, una frecuencia de 300 Hz produciría entonces el tercer armónico. En el caso del do sería una nota mi. La frecuencia del cuarto armónico sería 4 veces la frecuencia de la nota base. Si el do era 100 Hz, el cuarto armónico sería de 400 Hz. Es interesante que sonaría como un do más agudo todavía. Lo que ha pasado es que la cuerda de Pitágoras la partimos a la mitad y esa mitad sonó un octavo más arriba. Pero si esa mitad yo la vuelvo a partir en la mitad, ese pedazo suena 2 octavos más arriba. Eso es lo que sucede con las frecuencias. La cantidad de armónicos que se producen depende del material y la forma en lo que está sonando. Teóricamente son infinito número de armónicos, pero el material y la forma en que está formado el emisor hace diferencias. Diferencias aún pequeñas en el material y la forma causan la presencia y predominancia de diferentes armónicos. Las diferencias en el aparato fonador de las personas que estamos en el taller son las que nos permiten distinguir las voces de cada uno de nosotros. A esto le llamamos el timbre de la voz. Recuerden que estamos hechos de átomos que vibran, interactuando con las vibraciones del entorno a nivel vibracional. Entonces, todo es muchísimo más complejo de lo que observamos. Ya lo vamos a ver también. Como todo en la próxima cápsula podremos, vean qué increíble, podremos ver el sonido. Es una ciencia que se llama semántica. Pero también podremos oír los colores con una técnica que la NASA está usando que se llama sonificación para poder oír cómo suena la luz a millones de años luz que están viendo con telescopios especiales. También vamos a oír el sonido de las figuras geométricas que estamos dibujando. Hice un resumen pequeño de los términos que hemos estado revisando. Como vimos, todo está hecho de átomos, absolutamente todo. Pero vimos que los átomos son energía, no hay materia ahí que podamos ir a ver y tocar. Y que esa energía vibra. Toda la energía vibra. Eso quiere decir que todo lo que existe está vibrando. Y todo lo que vibra emite un sonido. Todo lo que existe suena. Qué increíble, ¿no? Vimos que para poder comparar una vibración con la otra, medimos su frecuencia y que su frecuencia es la cantidad de ciclos que hace en un segundo. Vimos también que hay una frecuencia natural, que es la frecuencia que activamos cuando golpeamos la copa con el lápiz. La copa en sí tiene átomos que están vibrando y emitiendo un sonido que no oímos, pero cuando la tocamos, ella se recuerda que tiene una voz linda y nos da esa nota tan especial.
Esa frecuencia se llama frecuencia natural. La podemos también hacer que suene no solo golpeándola, sino que con aparatos que emitan sonidos. Vimos que hay algo que se llama resonancia, y que si yo pongo a sonar, más bien, si yo tengo algo que no suena y lo someto a una frecuencia, que es su frecuencia natural, él comienza a sonar. Y si sostengo continuamente esa emisión de frecuencias sin aumentar su volumen, nada más sometiéndola, esa copa va a vibrar cada vez más y más y más y más, más fuerte, hasta que puede llegar a quebrarse. Que ese fenómeno se llama resonancia, que se está utilizando para acabar con bacterias o células cancerígenas, entre otros muchos usos. Vimos que cuando se emite un sonido, se viene con otro montón de amigos o de compañeros que se llaman armónicos, que lo que oímos es el sonido fundamental o base, pero que en realidad todo el color que tiene ese sonido se lo dan ese otro montón de sonidos que se llaman armónicos. Y vimos que estos armónicos son los que hacen que la voz de cada uno de nosotros suene distinto, que le llamamos a esa característica el timbre. Los instrumentos musicales, por supuesto, que tienen timbres. Un violín Stradivarius tiene secretos en su construcción, en el grueso, en la forma, en las partes que está hecho, que le permiten tener un timbre especial. Ese timbre sucede cuando al mover la cuerda, tocar, al arquear la cuerda, la vibración se transmite al cuerpo del violín, que entra en resonancia, que activa todo ese montón de armónicos y nos permite oír la maravilla de ese violín. La complejidad de las vibraciones es mucho más de lo que vemos. Esta gota produce vibraciones para abajo, para arriba, por todos lados en 3 dimensiones. No es solo horizontal como lo estamos viendo. La vibración llega al fondo y sube y por eso se forman estas ondas, pero podemos escucharla, lo cual quiere decir que también afuera hay vibración.